El texto que tenemos para hoy es Lucas, capítulo 12, versículo 32. Y ese texto para mí ha sido de gran ayuda. Un texto que me ha ministrado mucho. Hay texto de la palabra que no es que tú lo agarras, sino que ellos te agarran a ti. Y ese texto de verdad me ha agarrado a mí. Y he estudiado todo el capítulo 12, pero cuando voy a este texto, veo como la cúspide, como el monte Everest en este texto. Y quisiera que nos pongamos de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32, si todos lo tienen, amén. Pueden decir amén. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Vamos a orar, a pedir el favor de Dios en este momento para que Dios nos ayude a poner su palabra. Padre, gracias, Señor, porque en tu gracia, Señor, tú me has permitido estar en Próvida, en esta bella iglesia. Yo te ruego, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Amén. Señor, sabemos que podemos estudiar, podemos comprender el texto, pero ahora necesitamos la ayuda tuya, Dios. Amén. Yo te ruego que el Espíritu Santo me use aún en mis debilidades, Dios, para hablar tu palabra, Dios. Amén. Donde Cristo sea exaltado y tu palabra sea expuesta con toda fidelidad. Y a ti te daremos la gloria, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. El tema que tenemos para hoy, la complacencia de Dios. Escuché a uno de los pastores de la iglesia, allá predican varios pastores, el pastor Freddy, y hay varios pastores más que predican, y no me acuerdo cuál de ellos fue que predicó en ese momento de la analogía que voy a escoger, pero uno de ellos predicó, y como no estoy seguro cuál fue, no voy a decir el nombre de ninguno, pero uno de ellos hablaba y decía hacía un recuento de un niño que estaba en un avión. Y como en los que hemos viajado, muchas saben que los aviones de repente entran en una calle mala, por decirlo así. Y de repente se arman unas turbulencias, uno dice, pero ¿y de dónde que está pasando? Empiezan esos aviones a estremecerse. Y alguien le pregunta al niño y le dice, ¿tú no tienes miedo? ¿Tú no ves cómo está temblando este avión? Y el niño está tranquilo. Y el niño le dice, no, yo no tengo miedo. ¿Y por qué tú no tienes miedo? Porque mi papá es el capitán. Y como su papá era el capitán, él no tenía ningún tipo de miedo. Y conmigo no ha pasado así. Hay muchas veces que yo he viajado, antes viajaba mucho porque tenía negocio. Y habían unos vuelos tan lindos que cuando tú terminabas yo nada más decía, ay, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo. Pero había otros vuelos, hermano, que yo decía, Padre, ten misericordia, déjame llegar. Y la vida es así, muchas veces en las vidas tenemos momentos de toda tranquilidad, pero hay otros momentos que se levantan una tormenta, que tenemos que decir, Señor, socórreme. ¿No te das cuenta que pedecemos? Y este texto es tan maravilloso porque tiene un mandamiento, no temáis, y en medio del mandamiento tiene una ternura el texto sorprendente, porque Cristo llama a su pueblo manada pequeña. Y después del mandamiento tiene una promesa.
que el Padre le ha placido darlo al reino. Y es un texto muy significativo. Y con estas dulces y tiernas palabras, el Señor transmite un sentimiento de seguridad a todos sus discípulos, especialmente porque vivían en un mundo lleno de amenaza e incertidumbre, rodeado de temores y ansiedad. Hoy en día nuestra realidad no es muy diferente, pero en Cristo podemos vivir seguros, en paz y libre de temor, ya que el Padre le ha placido dar el reino. Y nuestro primer punto es: en el mundo existe mucho temor, existen muchas guerras, mucha hambre, la soledad. Y en este mismo texto, el Señor, que conoce el corazón de sus discípulos y sabe que ellos temían, Él le dice en el versículo 4: mas digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Los discípulos temían a las persecuciones, sentían temor. En el versículo 11, Él le dice: cuando trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habréis de decir. Entonces ellos también tenían temor por que tenían que presentarse en público. Y de hecho, ese es uno de los temores más comunes. Y yo tengo que aplicarme el texto ahora, porque estoy aquí hablando en público. Otros de los temores que tenían los discípulos se encuentran en el versículo 22. Dice, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y vemos que sí, el Señor conocía el corazón de los discípulos y el Señor conocía a qué temían. Pero yo mirando, sí, los temores más frecuentes, hice una lista y la voy a hacer en síntesis un poquito rápido, porque eso nos puede ayudar a ser más sensibles. Por ejemplo, yo tengo una hija que ve una cucaracha y ella sale corriendo. Ella sale corriendo y no se aparece por día en la casa. Y estaba mirando sobre todos sus temores y quiero mencionar unos cuantos de los temores más frecuentes. Por ejemplo, la aranofobia, miedo a las arañas; apifobia, miedo a las ovejas y a las avispas; ornifobia, miedo a los pájaros; zoofobia, miedo a los animales; anotofobia, miedo a los insectos; agrofobia, miedo a los transportes públicos; amafobia, miedo a ver sangre, agujas o heridas; brontofobia, miedo a los rayos, truenos y tormenta; claustrofobia, miedo a estar en lugares cerrados; hidrofobia, miedo al agua o al mar o a la piscina; aerofobia, miedo a los aviones; acrofobia, miedo a las alturas; carcinofobia, miedo a padecer cáncer; tanofobia, miedo a la muerte; claustrofobia, miedo a hablar en público, que es lo que yo estoy haciendo ahora, y tengo que aplicarme el texto ahora; amosofobia, miedo a conducir; tripofobia, miedo a pequeños huecos o agujeros; alpasofobia, miedo a los ladrones. Y yo nunca sabía de este miedo y lo leí, hasta me quedé un poquito sorprendido, que dice courofobia, miedo a los payasos. No sabía que las personas le tenían miedo a los payasos, pero ya es algo para que nosotros podamos ser más sensibles con personas que tienen esos miedos. Hasta uno mismo puede tener esos miedos y en ese momento tenemos un Padre que podemos clamar. Y la lista sigue y continúa, sigue esa lista del miedo. Pero quiero mostrarle la fidelidad de Dios en el pasado, con hombres que en un momento dado se vieron temerosos.
Por ejemplo, Abraham en un momento dado se vio, no veía la promesa de Dios y el Señor le habló en Génesis 15:1 y le dijo, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Ahí miramos cómo Dios fue fiel con Abraham. Amén. Abraham tuvo un momento de duda, de temor, y Dios lo consoló con esta palabra. Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Isaac también en un momento se vio temeroso porque Isaac estaba abriendo pozos para sus ganados, para agua, para alimentarse ellos, y venían los filisteos y siempre le cogían el pozo. Y en uno él abrió un pozo y los filisteos no lucharon más contra Isaac. Y Isaac estaba temeroso en ese momento y el Señor le dijo, y él está en Génesis 26:24, el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Amén. Vemos la promesa de Dios, un Dios fiel que en cada momento nosotros podemos depender de él. Jacob también en un momento se vio temeroso cuando le dieron la noticia que José estaba en Egipto, que vaya a Egipto para que su hijo lo manda a buscar. Pero José estaba temeroso porque él decía, si voy a Egipto y se pierde el linaje, donde Dios le había dicho, le había prometido que iban a ser una nación grande, iban a ser un pueblo apartado, y él no quería ir, tenía temor ir, no vaya a ser que el pueblo se mezcle y se pierda la identidad del pueblo de Israel. Y él estaba temeroso, pero Dios le apareció a Jacob y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Ahí vemos la fidelidad de Dios fortaleciendo a sus siervos en momentos de temores. El pueblo de Israel en un momento también se vio temeroso cuando estaba saliendo de Egipto. Y Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Moisés y le dijo, no temas, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veré. Ahí miramos la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Josué también, cuando estaban para conquistar la tierra, Dios le habló a Josué en Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios. Dios también habló al pueblo de Israel por el profeta Isaías. Y es un texto que siempre a mí me ha ministrado, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que vemos, un Dios fiel, un Dios que ha cumplido su promesa. Y de hecho, cuando miramos y leemos en el mismo Lucas, se cuenta de Abraham, cuando el Señor habla de la parábola del rico, se dice que Abraham recibió a Lázaro. Entonces vemos la fidelidad de Dios en Abraham y en todos esos padres patriarcas, cómo Dios fue fiel. Ahora, permítame por favor leer mi texto en otras versiones, para que miremos la riqueza de este texto de Lucas 12:32. Y quiero leerlo en la Biblia Nueva Versión Internacional, porque es tanto la riqueza que se ve en este texto. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Ahora, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Son pequeños, pero Cristo le dice, mi rebaño. Son míos. Ustedes son pequeños, pero ustedes son míos. Son pequeños, pero son míos.
Y yo puedo decir en cada momento, Señor, soy tuyo. Señor, te pertenezco. Señor, yo te pertenezco, yo soy tuyo. Y la promesa dice, porque es la buena voluntad del Padre darle el reino. Oye, como dice el título, es la buena voluntad del Padre darle el reino. En la Biblia NTV lo dice de esta manera. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. El Padre no nos está entregando el reino a regañadientes. Al Padre le da felicidad entregarle el reino. Y en la Biblia Dios habla hoy, lo dice de esta manera: no tengan miedo, ovejas mías. Vuelve Cristo y la llama ovejas mías. Yo amo esto, porque es Cristo que nos está llamando ovejas mías. Y por eso hay otro texto que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco, y yo le doy vida eterna. Y esas ovejas que son mías no perecerán jamás. Amén. No tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido dar el reino. Son pocos, pero son del Señor. Amén. Y el Señor ha decidido dar el reino. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerle a este texto: ¿qué temor está tratando Jesús de eliminar de su pequeña manada? Porque Él conoce su corazón. Y de verdad que yo me uno al pueblo de Israel, que cuando veían a Cristo decía: es que Él habla como el que tiene autoridad. Él habla tan diferente. Esta palabra de Cristo, oye, son tan dulces, hay tanto peso, hay tanta autoridad, pero vemos la promesa del Padre. Y en una ocasión fueron los fariseos mandan a apresar a Cristo, y ellos tienen que decir: jamás hombre alguno ha hablado como Él. Jamás hombre alguno ha hablado como Cristo. Cristo conoce tus necesidades. Cristo conoce mi necesidad. Cristo conoce tu corazón. Amén. Y eso es bueno para nosotros, porque Él sabe de dónde somos débiles. Y nos puede decir, como le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia. Amén. Porque Él sabe de dónde cogíamos. Amén. Y eso es bueno para nosotros, que Él sepa nuestra debilidad. Él conoce todo de nosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La complacencia del Padre en la provisión. Y cuando le hacemos la pregunta al texto: ¿qué temor estaba tratando Jesús de eliminar de su pequeña manada? Ese temor a que Dios quiera desplegar su gracia de una manera a regañadiente. Bueno, a lo mejor si ellos se portan bien, yo les voy a dar mi gracia. O a lo mejor si ellos cumplen con todos mis requisitos, yo les voy a dar mi gracia. Y Lutero, en una ocasión, su padre espiritual le preguntó: Lutero, ¿es que tú amas a Dios? Lutero le dijo: yo amar a Dios, yo odio a Dios. Ahora, ¿qué era lo que sentía Lutero? Lutero sentía que Dios estaba esperando que él cometiera el primer pecadito, para decirle, así como hacen los jueces, que le dan el martillo. Él no veía a un Dios lleno de gracia hasta que no leyó Romanos 1, versículos 16 y 17. Y es muchas veces pasa hasta con el pueblo de Israel. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca con poder y con gloria. Ellos ven todas las maravillas, y cuando Dios los saca, ellos cantan: echó a la mar los carros del faraón, y estaban contentísimos. Y un momento Dios los llama a reunirse, y Dios quiere reunirse para que el pueblo lo vea. Y ellos le dijeron a Moisés: no hables de Dios con nosotros,
No queremos que el Señor hable con nosotros. Habla tú con él, Moisés, y después tú nos dices lo que Dios dijo. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Dios tiene complacencia en que nosotros nos acerquemos a Él. El Padre quiere que nosotros nos acerquemos. Y ese es nuestro segundo punto, la complacencia del Padre en la provisión. Y mire el argumento de Cristo. Cristo le está diciendo, mire, yo quiero mostrarle el corazón del Padre. Fíjense lo que dice el versículo 24 del capítulo 12. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. El argumento de Cristo. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Los discípulos entendían bien. Ellos sabían lo que eran los cuervos. Y de hecho, según Levítico, un cuervo era un animal inmundo. Y Cristo le dice, miren bien, consideren bien a los cuervos, que ellos ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. El texto dice explícitamente que Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? El versículo 27 dice, considerad, miren bien, piensen bien, analicen bien, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Consideren los lirios, cómo Dios lo viste. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros? Quiero citar a MacArthur, porque sobre estos textos, quiero citar a MacArthur, porque lo encontré tan poderoso que yo te voy a compartir. MacArthur dice, y cito, con el argumento de lo menor a lo mayor, Jesús explicó claramente su punto. Puesto que los hijos de Dios valen mucho más que las aves, Él no dejará de suplirles para sus necesidades hasta que el propósito para su vida termine y lo llame a su gloria. Déjame repetirle eso, hermano, porque ahora necesitamos eso. Porque cuando todo está bien, cuando la nevera está llena y los muchachos están bien y los trabajos están bien, alabamos fácil y levantamos nuestras manos. Pero las dificultades, a veces no vienen las dudas, a veces dudamos, a veces nos vienen temores. Y por eso es bueno entender que si Dios viste así a las aves, ¿cuánto más a nosotros? Podemos confiar en ese Dios fiel en todo tiempo. Podemos confiar en Él. Voy a repetir de nuevo este comentario de MacArthur, porque los hallo tan relevantes. Con el argumento de lo menor a lo mayor, Jesús explicó claramente su punto. Puesto que los hijos de Dios valen mucho más que las aves, Él no dejará de suplirles para sus necesidades hasta que el propósito para su vida termine y lo llame a su gloria. David escribió, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y David al final de su vida añadió, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Hermanos, y nosotros estudiando la vida de David, humanamente David tenía 0 oportunidad de terminar bien. Humanamente.
Si estudiamos a David, la vida de David, David tenía humanamente cero oportunidad de terminar bien. Saúl le tenía envidia y estaba buscando su vida para matarlo donde quiera que se apareciera. Pero Dios guardó la vida de David y Dios soberanamente lo hizo rey. Y Dios lo protegió. Y David, cuando miró su vida ya, después de viejo, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. Dios es fiel. Dios es fiel. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La complacencia del Padre en dar el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino. Y la palabra placido es deleitarse, complacerse. Me viene a la memoria cuando Cristo fue bautizado, que descendió una paloma, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y yo quiero decirte, amados hermanos, que si tú estás unido a Cristo, el Padre siente complacencia. Amén. Por nuestros méritos, por lo bueno que somos, por los méritos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Padre tiene complacencia, Él se complace, Él se deleita. Y yo me gozo por eso, porque Él se deleita en dar. El Padre se le deleita en dar. Porque fíjate que el texto dice, Él le da el reino. Él no dice, yo le voy a vender el reino. O usted tiene que ganarse el reino. Y a lo mejor, si me pasan por al lado, le doy el reino. No. Él dice que Él se complace, se siente feliz de darle el reino. Y el argumento que hablamos ahorita de menor a mayor, ahora yo no quiero hacer un argumento de lo mayor a lo menor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero déjenme interpretar el texto y hacer mi interpretación. Podemos decir que de tal manera amó Dios sus ovejas, de tal manera amó Dios sus ovejas, que crucificó a Cristo para darle un reino a esas ovejas. Eso es Dios. Dios no le place darle el reino. Dios es un Dios pródigo. Y es sorprendente cómo Dios coge a sus ovejas. No son una manada grande, pero son sus ovejas. Y en Romanos 8:32, el texto dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esto es sorprendente. Dios es un Dios pródigo, que Él se deleita en dar. Él se deleita en hacernos bien. Él se deleita en desplegar su gracia sobre nosotros. Sin merecerlo, siendo indigno, Él le place darnos el reino. Y por eso Él se merece toda gloria. Él merece toda honra y toda gloria. Porque a Él es que les place darnos el reino. El argumento de dar lo vamos a poner de mayor a lo menor. Dice Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fue Dios que nos dio a Cristo. Fue Dios que nos dio a su Hijo.
y nos lo dio para morir por nosotros. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí vemos un argumento de lo mayor a lo menor. Ahora, si Dios en su gracia no ha dado lo que Él más ama, que es su Hijo, para que muera por nosotros, el apóstol Pablo dice: ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? Amén. Ese es el argumento. Habla de lo mayor a lo menor. Si ya Dios nos dio a Cristo, ahora, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Porque ya nos dio a Cristo. Ahora nos va a dejar a mitad de camino. No nos va a dejar a mitad de camino. Porque Dios es fiel. Y el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y en cualquier momento de mi vida, yo puedo decir: Señor, soy tuyo. Señor, soy tuyo. Te pertenezco. Te pertenezco. Soy tuyo. Hay un texto que a mí siempre me ha sorprendido. Porque el Padre no ha dado el Hijo. Hebreo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese texto a mí siempre me ha sorprendido. Porque yo me preguntaba, Señor, pero ¿cuál es ese gozo? Cuando tú mirabas hacia la cruz, ¿cuál era ese gozo que te hizo ir como el cordero al matadero? ¿Cuál era ese gozo? Porque el texto dice: puesto delante, el texto dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y yo siempre decía: Señor, pero ¿cuál es ese gozo? ¿Cuál es ese gozo que te movió a ir a esa cruz como un cordero? Y ese gozo fue que estaba haciendo la voluntad del Padre. Amén. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Pero ese gozo incluye algo más. Ese gozo incluye a sus ovejas. Pues dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mis ovejas. Amén. Yo la pongo por mis ovejas. Cristo fue a la cruz con gozo, en obediencia al Padre, que lo dio para que muera por nosotros. Pero él sentía gozo al morir por nosotros. Amén. Porque era la única manera que podíamos ser reconciliados con un Dios que es santo, santo, santo. Solo por medio del sacrificio. Y esto tiene que sorprendernos a nosotros. Esto tiene que llevarnos a valorar lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, por medio de Cristo. Eso tiene que llevarnos a, como decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Por pura gracia. Porque se deleita en perdonar. Y Cristo es un Salvador pródigo. Cristo fue a la cruz con gozo para dar su vida en rescate por nosotros. Esto tiene que llevarnos a nosotros a valorar lo que Dios ha hecho. Y cuando valoramos lo que Dios ha hecho, eso es como un antídoto contra el temor. Porque si Dios ya nos dio a Cristo, Él no nos va a dejar a mitad de camino. Él no nos va a dejar a mitad de camino. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta de Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Padre tiene complacencia en su Hijo. Y Él se complace en todo lo que está en Cristo. Y nosotros en el Señor estamos seguros. Amén. Porque el Señor es fiel. Ahora, lo que yo quiero decirle, que todo esto que yo estoy hablando es para los hijos. Toda esta promesa es para los hijos. Si tú no eres hijo por la fe en Cristo, te tengo una mala noticia y una buena. Si tú no eres hijo por la fe en Cristo, entonces yo te tengo una mala noticia. Nada de lo que yo dije se te aplica a ti. Y yo sé que en este tiempo no es políticamente correcto decir eso, pero la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo sé que a veces ya no se puede decir que el hombre está destituido, porque ahora mismo todo el mundo, bueno, no. La Biblia dice claramente que el hombre está caído y el único favor que tiene Dios es la complacencia de su Hijo y en lo que están en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, yo te tengo una buena noticia. Juan 1:11 dice, a los suyos él vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, él le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si tú no tienes a Cristo en esta hora, la puerta está abierta. El Señor abrió su brazo y dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La puerta está abierta. Si tú vienes a Cristo, todo lo que dijimos de la promesa de Dios, que el Padre le va a dar un reino, es aplicable para todo aquel que venga a Cristo. El justo por la fe vivirá. El Padre tiene complacencia en su Hijo y todo lo que estamos en su Hijo. Y ese es el llamado. El Padre tiene complacencia en nosotros. Y no hay nada que nos pueda separar del amor del Padre. Nada. Podemos estar seguros en cualquier momento. Y el punto de ahora, valoramos lo que hizo Dios por nosotros. Valoramos a Dios como nuestro pastor. Y podemos decir, como dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Valoramos a Dios como nuestro Padre, que le ha placido de pura gracia darnos el reino. Valoramos a Dios como ese Rey soberano, que tiene misericordia de nosotros y por pura gracia nos da el reino. Ese es el punto, hermano. Que nosotros valoremos al Padre por lo que ha hecho. Y que podamos decir como el salmista, bendice alma mía, Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y sabemos que toda escritura es inspirada por ti, Señor. Amén. Toda escritura es útil.
Y yo te ruego, Dios, ahora, que por tu Espíritu Santo, tú apliques las escrituras a los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y toda es inspirada por Dios. Yo te ruego por esta congregación, te ruego por el pastor Pascual, te ruego por los líderes de esta congregación, que tú hagas crecer esta congregación mucho más, Señor. Y que tú sigas edificando esta congregación en sola escritura para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.